gusto de presentar a Julio Arbizu, quien venía hasta hace un tiempo como procurador anticorrupción y hoy tiene un nuevo y muy importante puesto del cual va a luchar por los mismos ideales que ha venido trabajando. Julio, gracias por venir, muy buenas noches. Muchas gracias, Augusto, por la invitación. Yo soy director ejecutivo de LIBER, que es una alianza que se ha formado entre la Universidad Católica y el Instituto Prensa y Sociedad. ¿Qué cosa es LIBER? Bueno, es un centro, efectivamente, producto de un convenio entre la Universidad Católica y el IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad, para trabajar en tres ejes fundamentales, que son libertad de expresión o libertades informativas, transparencia y acceso a la información y, como consecuencia, lucha contra la corrupción, ¿no? Sobre eso hay una serie de tareas que se ha propuesto el centro, que pasan primero por la capacitación, pasan por la investigación académica. ¿Capacitación a quiénes? Capacitación a estudiantes universitarios, a periodistas, por ejemplo, a profesionales en general, después seguramente una maestría con el respaldo de la universidad en estos temas o en temas relacionados con estos ejes de acción. Y además se trata de emprender la búsqueda de mejorar los estándares de libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Y de allí la conferencia de prensa de esta tarde, ¿no? Yo antes de eso quisiera hacer una predicción que para transparencia plena yo soy presidente de IPIS, por tanto estoy comprometido con este esfuerzo. ¿Por qué es la conferencia de prensa del día de hoy y por qué el tema que escogieron como primer tema para LIBER? Bueno, porque es un tema de trascendencia nacional, sin duda. ¿Cuál es el tema? Se trata de un grupo empresarial liderado por un señor llamado Rodolfo Orellana Rengifo. Tema de trascendencia nacional, sin duda. ¿Cuál es el tema? Se trata de un grupo empresarial liderado por un señor llamado Rodolfo Orellana Rengifo, que todos deben conocer, que tiene una serie de imputaciones específicas contra este señor y varios miembros de su entorno y de su organización por delitos generalmente de lavado de activos, ¿no? Relacionados con delitos precedentes distintos, generalmente usurpación de tierras, pero que, digamos, esto pasaría inadvertido para digamos, la defensa de la libertad de expresión, si no fuera porque en respuesta a las investigaciones que han hecho una serie de periodistas de investigación, estos periodistas han recibido querellas o denuncias, ¿no?, que los han distraído de su labor de investigación y los han puesto contra la pared, los han amenazado. Entonces deja esto la sensación de que estamos frente a un grupo empresarial o a una organización que lo que está tratando de hacer es instrumentalizar el Poder Judicial y el Ministerio Público para buscar venganza o buscar castigo hacia aquellas personas que se han atrevido a investigar lo que está pasando con esta organización que, como digo, está muy cuestionada en términos de su actuación, ¿no? O sea que a este grupo, cada vez que aparece una información sobre ellos o una denuncia o algo, este grupo lo que hace es plantea una querella en el Poder Judicial. ¿Con qué fin? ¿Para qué? ¿Para amparar, para amenazar al periodismo? Es obvio que el fin tiene que ver con, primero, detener las investigaciones, es decir, frente a cualquier inicio siquiera de algún despliegue de investigación respecto de las actividades de este grupo empresarial, pues una querella por presunta violación del derecho al honor del señor Orellana o de cualquiera de los miembros de la organización. Estuvo el señor Benedicto Jiménez justamente en la conferencia de prensa porque él es director de la revista Juez Justo, ¿no? Entonces, en esa condición fue a esta conferencia y él lo que planteó es que él dice que cuando a él se refieren a él, le hablan como que pertenece a una mafia, todo, y que él se siente lesionado en su honor y por tanto tiene el derecho de demandar por ello. ¿No es legítimo que alguien que siente que lo han mancillado su honor acuda al Poder Judicial para que se dirima? Bueno, para empezar, eso no es exacto. Muchas de las investigaciones que le han valido a los periodistas que las han ejecutado no tienen un solo calificativo respecto de ninguna de las personas integrantes de este grupo empresarial, simplemente son investigaciones respecto de los hechos, respecto de cómo se ha tejido esta maquinaria alrededor de esta organización liderada por el señor Orellana, cómo se ha valido de algunos medios y de algunos contactos eventualmente en el Poder Judicial para aprovecharse de algunas tierras que estaban en disputas por otras personas, por terceros, de tal manera que no hay aquí, digamos, aquí no hay coincidencia, son 25
al menos 25 querellas contra periodistas. 25 querellas, o sea, hay 25 periodistas que han sido querellados. ¿En algunos casos le han puesto varias? No. 25 periodistas, cerca de 20 periodistas, 25 querellas, pero además hay algunos casos de lavado de activos. Es decir, esta organización que es sospechosa de lavar activos, porque hay al menos una o dos investigaciones respecto de este delito sobre personajes ligados a esta organización, imputa el mismo delito a otras personas que se atreven simplemente a investigar, ¿no? La disposición de sus miembros, ¿no? Entonces, es claramente, o estamos aquí claramente frente a un intento de instrumentalizar, de usar al Poder Judicial y al Ministerio Público para perseguir a quienes se atreven a investigar a este grupo empresarial. Insisto en mi pregunta, cuando alguien se siente deshonrado o lo que sea, va al Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial no resuelve fácilmente y dice, mira, este caso parece que es simplemente para detener una investigación, y dice no al lugar y lo archiva? Lamentablemente no hay... Sospecho que es lo que usted diría que debería ocurrir. En verdad, nosotros estamos preparando un documento para que el Ministerio Público y el Poder Judicial conozcan que aquí hay este intento de usar sistemáticamente como instrumento al Poder Judicial, pero además para que tomen en cuenta que es necesario calificar las denuncias de una manera mucho más rigurosa y clara. De hecho... ¿Qué es calificar? Que el juez recibe la querella, la demanda, y ¿qué hace? Y verifica si tiene efectivamente los elementos necesarios como para que esa querella sea admitida a trámite siquiera. Es decir, el juez puede tranquilamente rechazar liminarmente la querella porque no cumple los requisitos ni formales ni de fondo para imputarle a alguien la comisión del delito contra el honor. O sea, partamos de una base, por ejemplo, un caso concreto. Hay un periodista de la revista Caretas que ha sido querellado, es decir, ha sido denunciado, Américo Zambrano, por un muerto, por una persona que no tiene vida. Que, o sea, un muerto que lo demandó Américo Zambrano de la revista Caretas. Entonces, lo mínimo que podría ser un juez... ¿Los muertos no pueden demandar? No, pues seguro que no tienen honor en la medida en que ya... no están entre nosotros. Entonces... ¿Será jugando la ouija que sale la demanda? Pues sí, es realmente insólito. Lo que estamos solicitándole a los representantes del Poder Judicial y el Ministerio Público es que tengan muchísimo más cuidado. Esto ya ha sucedido en verdad en el pasado. Hay que recordar que no es nueva esta fórmula de utilizar los mecanismos jurisdiccionales para perseguir opositores o para perseguir gente que investiga. Pasó en los 90 con la prensa chicha y la captura, digamos, del Poder Judicial para perseguir a algunos opositores al régimen de entonces. Pasó en la Universidad San Marcos, en los predios de la Universidad San Marcos hubo un sujeto llamado Ramírez Erazo, que tenía muchísimo poder también en el Poder Judicial, que tenía muchísimas conexiones y creyó prácticamente a todos los profesores de la universidad porque se atrevieron a decir y a sostener enfáticamente que él no tenía ningún blasón para ser profesor como ellos en la Universidad San Marcos. Entonces, se trata de evitar que este tipo de cosas afecten la imagen del Poder Judicial. Esto afecta claramente la imagen del Poder Judicial porque da cuenta de que es perfectamente posible instrumentalizar al Poder Judicial para lograr objetivos personales, ¿no? Y también mella la libertad de expresión, porque cada juicio implica una pérdida de tiempo, de recursos, de atención y todo eso, ¿no? Y por cierto, aquí hay, en los delitos contra el honor hay dos derechos en conflicto, que son la libertad de expresión y el derecho al honor precisamente. El juez tiene que atender siempre a que si la información o la investigación que hace el periodista es una investigación sobre temas públicos y de interés público, pues los estándares son diferentes a cualquier otro tipo de delito contra el honor que se impute a una persona en específico. Aquí no está sucediendo. Yo creo que los límites y los filtros no se están activando de manera adecuada y por eso desde el IBER hemos decidido comunicar esto a las instancias jurisdiccionales y advertirles que hay un riesgo evidente, ¿no?, de pervertir la función del Poder Judicial. Y que no se dejen usar de esta manera para el servicio de otras causas que no sea hacer justicia. Así es. Y el grupo es bien plural, ¿no? O sea, los encontramos ahora, habían gentes de Enrique Sileri y su familia, que parece que son los preferidos, pero estaba, del grupo están Rosana Cueva, de Panamericana, Augusto Sonday, cuando estaba en Panamericana, porque está en Canal 4, de ATV estábamos como 3, 4, 5 personas, y había más gente en el grupo, que no sé si me estoy olvidando. Sí, había, estaba algún periodista de La República, por ejemplo. Claro, por supuesto.
pero digamos, medios escritos, televisivos, no solamente periodistas, porque Paul además... Garay de Paul Garay de Pucallpa. Pucallpa, es verdad, pero además estas personas han querellado o han denunciado a los familiares, por ejemplo, de los periodistas de Caretas. Es decir, personas que no tienen nada que ver con el ejercicio del periodismo, ¿no? Han sido también imputadas de delitos contra el honor, cuando en verdad no existe razón alguna para extender esa imputación a estas personas. Eso demuestra claramente que aquí hay una intencionalidad simplemente de amedrentar, de rechazar este tipo de investigaciones que son absolutamente objetivas. Además, yo me he dedicado un poco a revisar los antecedentes de las querellas y los reportajes, las investigaciones de los periodistas son absolutamente asépticas, objetivas y absolutamente claras, ¿no? No debería dar lugar en ningún caso a que un juez pueda amparar la pretensión de estas personas, ¿no? Y Liber entonces empieza con este caso y va a ir desarrollando ese tipo de actividades que van a favor de la libertad de expresión y a favor de la vinculación que hay entre prensa y derecho, ¿no? Así es, así es. Es una primera tarea que estamos acometiendo y esto tiene relación directa también con el ejercicio de un gobierno abierto, de que se conozcan, digamos, se transparenten todas las acciones públicas. Y esto, por consecuencia, además tiene un componente de lucha contra la corrupción. Finalmente, la transparencia es un instrumento de lucha contra la corrupción, ¿no? Bueno, qué bueno que siga ahora lo que comenzó y lo que viene haciendo toda su vida, ¿no? Porque estuvo haciendo los últimos años en la Procuraduría Anticorrupción. Esto se parece mucho. Sí, sí, es un trabajo en realidad que tiene que ver con todo el ejercicio de mi profesión desde que salí de la universidad y aún antes. Y tiene que ver con algo que yo había dejado de lado, que es también mi vocación de alguna manera por el periodismo, por escribir, por investigar, ¿no? Bueno, que yo soy muy contento con esto. Bienvenido al club. Doctor Arbizu, un gusto tenerlo como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Augusto. Vamos a una breve pausa y vamos a conversar con el embajador.